Hola, hola a todos los que en estos momentos están sintonizados con esta su transmisión especial Virgen María. Estoy muy motivada porque ha sido unas secciones de estudio bíblicos muy interesantes donde ustedes han aprendido extensamente sobre la vida, sobre la cultura, sobre las creencias, sobre el estilo de vida, sobre la obediencia, tanto de la Virgen María como José para ser designados por Dios la madre de nuestro Señor Jesucristo y el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, que fue José. Vimos su carácter, su personalidad, cómo eran, cómo debieron de haber sido estos dos personajes. Así que en la última transmisión, para recapitular, nosotros estábamos hablando sobre el celibato, sobre la castidad, que es una de las doctrinas de la Iglesia Católica para los que quieren estar al servicio de Dios. Así que eso lo promueve, eso es una doctrina católica, pero vimos que qué dice la Biblia. Y por eso dejaron a la Virgen María como virgen, porque es un mandamiento, regla, ley, como lo quieran llamar, eh, católico, basado en la doctrina mariana, basado en la doctrina de la Virgen María, que no está sustentada con la palabra de Dios, no está sustentada con la Biblia, no está. Porque vimos de que la voluntad de Dios es que la Virgen María haya tenido un matrimonio con José y de que ese matrimonio haya cumplido con el mandamiento desde el día de la creación, que como vimos en Génesis, el Señor mandó al hombre a que sotzagara la tierra y la poblaran y dijo el Señor, sed fecundos y multiplíquense y sosieguen la tierra. Así que ese fue el mandamiento de Dios para todos los hombres y mujeres de este mundo. Y como les digo ya, si usted independientemente en su relación con Dios quiere ser completamente casto para Dios, pues eso ya es muy suyo, pero eso no se lo pide Dios. Dios lo que antes ordena y manda como mandamiento, valga la redundancia, es que el esposo conozca a su esposa en la intimidad y sean fecundos y fértiles, tengan hijos como fruto de ese amor. Ese es el mandamiento de Dios. Entonces, ¿será que María se quedó entonces virgen? Porque estaba yo preguntándoles desde el principio. Ok, estamos festejando el día de la Virgen María, todavía llamamos a la Virgen María Virgen. En ese momento ella, en ese momento en su vida, donde ella le aparece toda esta responsabilidad mandada por Dios de la crianza, de tener al hijo suyo de su vientre, nuestro Señor Jesucristo, fertilizada por el Espíritu Santo, pero no porque haya, como digo, y lo dice la palabra, fue una obra santa, no fue que el Espíritu Santo tuvo intimidad con María, no, Dios es todopoderoso y engendró a Cristo santa y divinamente en el vientre de María. Pero entonces, ¿será que Dios, como dije en la última transmisión, será que Dios le quitó a José la virtud, el derecho de ser padre de sus propios hijos y su virtud en cuanto a hombre fecundo? ¿Será que se lo quitó Dios solamente por el hecho de que iba a ser el padre adoptivo del Señor Jesucristo? ¿Será que Dios es así de egoísta? Entonces Dios lo dice muy claritamente de que el el matrimonio de María debió de haber sido tan obediente a los mandatos de nuestro Dios. Y Dios es uno solo en la palabra, que la misma palabra de Dios dice, le hice a la mujer porque no era bueno que el hombre estuviera solo, porque
mire lo que dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, inclusive si la Virgen María no hubiera estado como mujer íntimamente con José, dice, no es bueno que el hombre esté solo, él tiene que tener su compañera, su mujer, porque Dios sabe las necesidades naturales que un hombre tiene. Así que al María no cumplir como su esposa en la intimidad con José, él iba a estar solo en esa parte, en esa área, y entonces ¿qué iba a hacer José? Se iba a entregar al adulterio. Y el adulterio es sinónimo de muerte ante Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y lo iba a entregar al pecado, María. Y Dios no permite eso. Dios por eso nos da un esposo y una esposa, para que bajo la bendición de Dios, en un matrimonio legítimo ante Dios, por hecho en la iglesia, aprobado por Dios, entonces nosotros tengamos el derecho divino dado por Dios de satisfacer nuestras necesidades corpóreas, corporales, con nuestros esposos, y nuestros esposos satisfacer sus necesidades con nosotras como sus esposas. Así que mire, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque se iba entonces a entregar al pecado. Así que si María hubiera quedado en castidad y virgen, y no haberse abierto para José, que era un hombre de naturaleza humana, con necesidades biológicas y naturales, entonces lo iba a entregar al pecado y a la fornicación y adulterio, lo cual va contra la ley moral de la Torá, contra la ley moral de los judíos, que estaba basada en la Torá, en los 10 mandamientos que todavía están vigentes. Recuerden, la ley moral de Dios son los 10 mandamientos y todavía están vigentes. Y lo voy a repetir: si me amáis, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Será que María guardaba los mandamientos? Sí, por eso fue elegida Madre de Dios. Cristo Jesús, Dios hombre, no la Madre de Dios. Y vamos a ver todos esos términos, ¿ok? No se puede decir que María es la Madre de Dios, porque entonces ella está, digamos, antes de Dios, y sabemos que Dios es eterno y antes de él no existió nadie, lo dice la palabra. Así que si María es la Madre de Dios, entonces quiere decir que María es la creadora de todo, y a ella la única que tuviéramos que adorar. Entonces sabemos que el que fue creador, y todo eso lo vamos a leer ahorita, el único creador es Dios. Así que por voluntad de Dios y por mandamiento, en la cultura judía y en nuestras creencias conforme a la Biblia, el hombre tiene que casarse y tener que ser parte de un matrimonio con una mujer que Dios le dará como esposa bajo la bendición, y van a tener que tener hijos, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque si no, mujeres, vamos a entregar a nuestros hombres a la fornicación y al adulterio. Por eso tenemos que atender a nuestros esposos, y tiene que ser bajo la bendición de Dios. Entonces, ¿será que María tuvo sí o no hijos? Y ustedes van a decir, no, María no tuvo hijos. ¿Quién le enseñó a usted eso? Vamos a ver quién se lo habría enseñado, porque si usted no lo leyó de aquí, entonces usted en qué es la que está creyendo. Usted lo tiene que leer de aquí para que sea su fe conforme a la palabra de Dios. Lo que usted cree tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿será que María tuvo hijos e hijas con José? Vamos a ver qué nos dice Dios con su propia palabra. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 13, del 53 al 58. Y entonces dice, Mateo 13, abran sus Biblias, por favor. Aquí creemos en lo que está escrito. Mateo 13, capítulo 13, del versículo 53 al 58. Y comenzamos con el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Jesús estaba predicando unas parábolas, y entonces se fue de ese lugar.
Y vino entonces a su tierra y les enseñaba en las sinagogas de ellos, o sea, de las iglesias. Las sinagogas son las iglesias para los judíos desde ese tiempo hasta ahora. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, de José? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos son José, Jacob, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Ay, familia, mire, ya lo saben ustedes. José sí tuvo relaciones con María porque eso es un mandato de Dios, por eso estudiamos el matrimonio, por eso estudiamos la voluntad de Dios cuando creó al hombre y a la mujer y dijo no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque ya les he explicado, caen en la tentación, en el adulterio, en la fornicación, en la depravación, donde Dios hubiera dejado al hombre solo sin mujer. Así que no es bueno. Hizo entonces a Eva y de ahí sale Caín y Abel, y entonces así mismo sigue el modelo Jesús, con Jesús en el matrimonio de María y en el matrimonio entre María y José. Entonces salen estos hijos. No es no es este el hijo del carpintero José, cuya madre se llama María y sus hermanos se llaman Jacob, José, Simón y Judas, o sea que tuvo 4 hermanos. Y entonces dice, y no son todas estas sus hermanas que están con nosotros, ¿de dónde pues tienen todas estas cosas, esta sabiduría tan grande, de dónde la tiene este hombre? Porque de seguro que los hermanos de José no eran, la gente estaba aterrada, decía, pero es que esto es una cosa tan maravillosa que este es un hijo de un simple carpintero y nosotros, como quien dice, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas y ninguno de ellos es como él, ¿de dónde entonces saca todas estas cosas? Así que aquí está comprobadísimo que el Señor Jesucristo sí tuvo hermanos y hermanas que eran hijos de María y de José. No se alarme, familia, no se alarme, gente que está viendo esto, no se alarmen. ¿Por qué? Porque es seguir el curso natural del mandamiento. Ya les demostré que Dios creó el matrimonio, lo bendijo, permitió las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer para que sosagaran la tierra, para que sean fecundos. Ese es el mandamiento de Dios. Ahora, el mandamiento de los hombres fue el celibato, la virginidad y toda esta doctrina que ellos crearon que son completamente fuera del contexto bíblico, fuera de la palabra de Dios. Por eso yo no lo creo, ni lo hago, ni lo practico, porque yo hago como hacía la Virgen María antes de ser entregada a José como mujer en la intimidad. Yo hago como ella, trato de obedecer estrictamente lo que dice la palabra de Dios, completamente en sus mandamientos, en sus estatutos, en las cosas como lo dice la palabra de Dios. Igualito era José, así también estaba José. Así que María fue virgen hasta que nació el niño Jesús. Y después de eso tuvo una vida normal con su marido José. Obviamente, María y José tuvieron estos hijos e hijas y los nombró entonces Simón, José, Jacob, Judas. Estos fueron los nombres pero de los hermanos, pero de las hermanas no se mencionan porque ellos eran patriarcales, solamente era de la línea de los hombres porque también eran una sociedad machista y una cultura machista. Así que ellos eran patriarcales. Sabemos también en un dato de esta fuente histórica de que Jacob, y lo dice también la Biblia a nivel histórico y a nivel bíblico, de que Jacob es el apóstol Santiago. O sea que uno de los hermanos de Jesucristo fue Santiago. El apóstol Santiago tiene un libro en el Nuevo Testamento. Mire pues que todas estas cosas nos lideran a saber de que ya nosotros no podemos llamar a la Virgen María Virgen,
porque ya sabemos de que ella tuvo hijas e hijos con José. Y con respecto a la santidad, yo creo que siempre fue santa, al igual que es Santo José y Santa Lila y Santa Jenny y Santa María, una María que esté allí viendo, Santa Mirella, Santa Amparo, Santa... Los que estamos buscando a Dios somos santos. Santos porque queremos ser separados, estamos siendo separados de Dios. Eso significa la palabra santidad. Busques qué significa la palabra santidad. Y lo voy a buscar yo aquí, qué significa la palabra santidad para ustedes. ¿Qué significa la palabra santidad? Y vamos a ver. La palabra santidad significa separado de Dios. Santidad es un término que produce el vocablo latino sanctitas. Es la característica aquel que es santo. Este adjetivo puede hacer referencia al individuo que es bondadoso, que no tiene alguna culpa. Nosotros también decimos que tiene el significado bíblico de santidad que proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Entonces, mire, el primer término que nos describe qué significa la palabra santidad es de aquel que es bondadoso, que no tiene culpa. Nosotros somos santificados por Cristo porque ya nosotros hemos sido pagados con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es justa y nos santifica, y somos libres de culpa por Cristo. Por eso somos santos. Y también significa separado porque Dios en ese proceso, después de que Él pagó por mi culpa, de que Él paga por mi culpa, y yo acepto esa caridad, esa gracia de Dios, esa bondad, esa misericordia, y acepto a mi Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, entonces Dios empieza un proceso de santidad, de separación de separarme a mí para Él. Así que la Virgen María tuvo que haber sido bien separada para Dios. Por eso dice Santa Virgen María, virgen antes de haber sido fecunda con su esposo. Por eso, pero entonces ya no le podemos dar el calificativo de virgen porque ya no es virgen. Así que ya es María. Y santa siempre fue santa, y así como nosotros somos santos. Lo que quiero decir aquí es que la Virgen María ya no es virgen y siempre fue en su vida, siempre fue santa, lo que quiere decir que ya en estos momentos dice fue porque ya no existe. Oh, Lila, ¿cómo así que la Virgen no existe? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice primero la iglesia que se fundamenta en esta doctrina mariana. Dice que primeramente esta doctrina mariana dice que María, ella ascendió a los cielos y que ella está en los cielos y que ella fue coronada como reina y abogada de nosotros, para que ante Dios, para que seamos justificados y seamos perdonados por Dios. O sea, ella es la que está intercediendo, pero nosotros sabemos de que y esta pregunta ya la hice, ¿quién murió en la cruz del Calvario? Fue Cristo. Como Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué está pasando con la Virgen María? ¿Será que ella está realmente intercediendo ante Dios y Dios escucha las súplicas de la Virgen María, o de Cristo, que fue el que fue sacrificado y puesto en la cruz por causa de nuestro pecado? Entonces, vamos a ver, primero, ¿será que quién tiene, o sea, vamos a ver que, digamos, Cristo es nuestro abogado primeramente. Nosotros no podemos decir que la Virgen María es nuestra abogada porque ella no es. Mire, es que dice, lo voy a leer aquí para que ustedes lo vean, está en
en unas fuentes académicas de historia, y dice que en el siglo II, San Ireno de León llamó a María nuestra más eminente abogada. ¿Quién la llamó? En el siglo II, San Ireno de León, o sea, 200 años después de Cristo. Este sacerdote llamó a María nuestra eminente abogada. En la Biblia no se dice que María es nuestra abogada, jamás. En la Biblia, vamos a ver qué dice en la Biblia. Vamos a abrir Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1. Vamos a ver quién es nuestro abogado. Abran sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1. Y dice, hijitos míos, empezando el versículo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Mire pues, ¿y qué dice San Ireno de que la abogada nuestra eminente es María? O sea que eso es mentira. Eso lo dijo él 200 años después, sin siquiera haber conocido a nadie que nació en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sin haber sido testigo. Dijo esta despachatez de que nuestra abogada más eminente, que es abogada, un abogado es el que intercede por alguien para que no sea juzgado. Esa es la tarea de un abogado, de sacar a alguien en limpio de algún problema. ¿Quién es el que nos saca a nosotros limpios del problema del pecado? Hijitos míos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas te escribo, dice Jesucristo, para que no peques. Y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya. Quedó lista esa creencia que usted tenía. No, María no es nuestra abogada. Por eso no vamos a otra vez a orar, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, porque es que ella no está rogando por nosotros ante Dios. Nunca, nunca. Ella no lo está haciendo. Entonces, ya ahí nosotros sabemos de que quien intercede es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita, vamos a ver que en las paradojas marianas, para los cristianos católicos, sobre todo en la teología católica, en las enseñanzas católicas ortodoxas, anglicanas y marianas, en el manifiesto de las paradojas marianas recopiladas por Castan Lacoma, y esto fue recopilado, considerado, como se dice, el verbo encarnado en María. Esto fue en las paradojas marianas, y establecen esto. Las paradojas marianas establecen lo siguiente que voy a decir. Dice las paradojas marianas: la que dio el ser al ser creador de todo, lo cual es verdad. La que engendró al mismo Dios que la habita, creado a ella. Eso es verdad. La que existía antes que Dios se encarnara. Bueno, eso es más o menos verdad. María existía en carne, pero Dios ya existía antes que ella. La que se encerró en su seno el inmenso infinito. Aquella que encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el mundo. La que sostuvo en sus brazos al que todo lo sustenta, la que tuvo obligación de ejercer la vigilancia materna sobre el que todo lo ve, la que tuvo a su cuidado al Dios que cuida de todos, la que tocó los confines de quien no tiene fin. Es verdad, todo eso es verdad. Pero ¿qué están haciendo ellos aquí? Exaltando a María. La están y volviéndola como una diosa. Es que María, en lugar de decir Cristo, Cristo, Cristo. Y vamos a hacer que hay esas paradojas marianas. Dios no lo permite. Porque dice en el versículo 1 de
en Éxodos capítulo 20, versículo 1, de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te prostrarás a ellos, ni los adorarás, ni orarás, ni nada. Cuando ya usted empieza a exaltar las cualidades de María, es que tenemos que ser con María, y es que María, y María es la abogada. No, eso no es bíblico, eso es doctrina ortodoxa católica. ¿Ok? Lo hemos visto. Más bien digamos, dijo Dios, el creador, y la palabra del Dios creador, la fuerza creadora de la palabra de Dios dijo sea, y Dios es el que manda la creación. Y Dios dijo sea y fue. El mandamiento de Dios se cumple cuando dice sea y fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Así es que Dios evalúa la creación y dice esto es bueno. Entonces Dios nombra la creación y Él es el creador, así que el único digno de poder, de honra, de gloria es Dios, es Cristo. Entonces es María co-creadora con Dios. ¿Está María por encima de Dios? ¿Es María creadora si existió antes que Dios siendo la madre de Dios? ¿O es María creada por Dios para un servicio? Y la pregunta del millón, si María es madre de Dios, entonces quiere decir que ella existe antes que Dios. Porque ¿quién existe primero, la madre o el hijo? A ver, ¿quién existe primero? ¿Su mamá o usted? Pues obvio, existe su mamá. Y si María es la madre de Dios, quiere decir que ella existió antes que Dios. Por lo tanto, ella es la creadora de todo el universo. Vamos a ver, y así es que la quiere poner la Iglesia Católica. Que ella es, mejor dicho, que ella es con Dios y que ella es igual y es al nivel de Dios, y así no es. Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 1. Ustedes si leen Juan y en el capítulo 1 del apóstol Juan, y dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a la luz de la palabra. Esto es un estudio que yo ya hice y todo lo copié para que vamos rápido. Entonces, antes de que todo existiera, ya existía aquel que es la palabra. Ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otras traducciones dice, la palabra era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, pero aquí dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Por eso anteriormente vimos, dijo Dios sea y se hizo. Entonces, y se cumplió la palabra. Y sin la palabra nada se hizo, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan, que es Juan el Bautista, para que hablara con la gente y le convenciera en creer en la luz. Pero Juan no era la luz, Juan el Bautista. Juan estaba anunciando las buenas nuevas y motivando a la gente al arrepentimiento para preparar el camino a Cristo, que era el que habría de venir. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar a quién era la luz, que era nuestro Señor Jesucristo. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que la palabra estaba en el mundo. Acuérdese que la palabra era con Dios, la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios, y dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. O sea que Dios creó el mundo por medio de Jesucristo, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo. O sea, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, ¿en qué? Creyeron en la palabra de Dios hecho carne y que creen en la palabra de Dios, que es Cristo, hablando, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel
que es la palabra, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como el único Hijo de Dios, pues nos ha mostrado el amor y nos ha mostrado toda la verdad. Mire pues, aquí está toda la verdad. Así que vimos que Dios es el creador, que Dios es el único digno, que Dios es la luz, que Dios es el eterno, que no hay más poder más grande que el poder de Dios, familia. Así que María no es co-creadora, no es para nada al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue utilizada para con un propósito de servir a Dios en su plan de salvación. Pero entonces, entonces si María no tiene nada que ver con la creación, si María ya no es virgen ya después de que conoció a José en la intimidad, si María es solamente la madre de Jesucristo y no la madre de Dios, o sea, Jesucristo hombre, y solamente fue en el plan de salvación, entonces, ¿dónde está María? ¿Será que María está en el cielo? ¿Dónde está? ¿Y por qué este padre, este sacerdote, la hizo la abogada? Si ella no está en los cielos, el que está en los cielos, ya vimos que el que está intercediendo es Cristo. Entonces vamos a ver qué dice la Iglesia Católica sobre la muerte de María y sobre dónde está María. Y vamos a compararla con qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. Y entonces miramos de que la Iglesia Católica dice sobre la muerte de María. Estas son fuentes históricas, fuentes académicas sobre el canon católico y las creencias y doctrinas marianas que promueve la Iglesia Católica. Dice que en Jerusalén, dice la Iglesia Católica, se encuentra la benedictina abadía de Agía María o de la Dormición. O sea que en Jerusalén, en otras palabras, está la tumba de María, en cuya cripta se dice descendió María cuando fue dormida. O sea, porque sabemos de que las personas en Cristo no están muertas, sino que están durmiendo, y lo vimos en otros estudios. Antes de su asunción al cielo, o sea que ella fue a dormir y luego Dios la subió al cielo. Lo cual fue proclamado solemnemente por Pío XII en 1950. ¿Qué sabe ese señor? ¿Qué sabe el Pío XII que fue dormida? ¿Será que él estuvo ahí para ver si María verdaderamente había sido muerta y ascendida al cielo y lo vio y lo presenció? La palabra, vamos a ver qué dice la palabra. Esto dice este señor Pío XII, que va contra él, el solemne. Oiga pues, Pío XII. Ok. Entonces, este señor Pío XII dice que María fue a descansar a la cripta cuando descendió y fue adormecida, o sea que murió, y luego que fue ascendida al cielo. Esto lo dijo el Papa Pío XII en 1950. Ahorita, este pasaje de verdad que tiene defectos, porque primero dice que la Virgen fue muerta, fue a dormir y que fue al cielo y que fue ascendida, ¿cierto? Y entonces después dice aquí que después de que María fue al cielo, ella fue coronada en el cielo después de su asunción. O sea, no solamente fue que María fue a descansar a la tumba, sino que también María ascendió al cielo, y luego después de haber ascendido al cielo por Dios, fue ascendida por Dios, entonces también fue coronada allí. Esto tiene 3 defectos, este pasaje de la Iglesia Católica, esta aclamación, este reclamo que hace la Iglesia Católica. Así que, bueno, la verdad es que María durmió. Tiene 3 defectos, pero a ver, vamos a ver. Primero, el primer defecto, ¿ok?
vamos a ver de que María fue a la tumba y durmió. Y entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la muerte. Y luego que después de que sube, que es muerta, sube a los cielos. Vamos a ver qué dice la palabra Dios con respecto a esto. Entonces vamos a abrir vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Jesús compara la muerte. Estamos en Juan, abran sus Biblias, capítulo 11 en Juan, capítulo 11 de Juan, en el versículos del 11 al 14. Jesús compara la muerte con un sueño. Aquí dice, dichoso esto. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron, Señor, si duerme, dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto sobre la muerte de Lázaro, y ellos pensaron de que Jesucristo estaba hablando del sueño del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero es que la Biblia compara la muerte con un sueño más de 50 veces. ¿Ok? 3 defectos tiene este pasaje que acabamos de leer sobre lo que estipuló el Papa Pío XII en el año 1950 sobre la muerte y la asunción de María y siendo coronada María en el cielo. Esto tiene muchos, eso no es verdad, eso no es bíblico, porque ya vemos de que ella está muerta y que duermen, los muertos están durmiendo, no han ascendido al cielo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre los que duermen o están muertos. Vamos a ver y vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 16. Y entonces dice, aquellos que duermen en Jesús resucitarán en su segundo regreso. Por lo cual les digo esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta el día del regreso del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Óigalo bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que este Papa Pío XII en el año 1950 dijo que la Virgen había sido enterrada, había bajado a la cripta y luego había sido ascendida al cielo para ser coronada. ¿De dónde sacó esto? Si ni en la Biblia dice que la Virgen ha estado coronada. Entonces miremos de que luego dice que como ella descendió al sepulcro, a la cripta a dormir, o sea, muerta, y luego ascendió. Miramos que en la Biblia dice que que los muertos están durmiendo, están esperando a que Cristo venga en su segundo regreso, para que los muertos en Cristo resuciten primero. O sea que ella no ha ascendido porque Cristo no ha regresado, porque ella murió. Eso fue una cosa que ese señor dijo en el año 1950, el Pío XII lo dijo, pero eso no es bíblico, eso no está aquí en la Biblia. Lo que dice la Biblia es que todas las personas que están durmiendo están allá enterradas en la tumba, la sepultura o en la cremación, en donde sea que estén sus cenizas, están esperando a que Cristo venga y sean resucitados si es que murieron en Cristo, porque dice los que murieron en Cristo van a resucitar primero. De seguro la Virgen María, ya vemos que es María, por supuesto María va a ser resucitada por nuestro Dios, pero no lo ha sido todavía, no está en el cielo, no está coronada como lo dice este Papa Pío XII. Así que la Virgen todavía está durmiendo, todavía está esperando a ser resucitada en el día de la resurrección. Por lo tanto, ¿será que entonces un muerto escucha? ¿Será que un muerto tiene razón para decir que es que usted va a ser
una novena, va a ser toda una ceremonia, va a ser una celebración para la Virgen María, va a rezar el rosario, va en paz Santa María Madre y va a creer que ella lo está escuchando. Vamos a ver si un muerto escucha, vamos a ver si un muerto tiene la capacidad de escuchar sus oraciones, porque María, con lo que dice este mismo Papa Pío XII, que María está durmiendo,